La inflación, el impuesto de los pobres, ¿es temporal, como dicen los bancos centrales, o es estructural? Pues las dos cosas, dejadme explicar. Primero tenemos que entender, temporal puede significar mucho tiempo, puede significar 2 años, 3 años, puede significar 10 años, ¿verdad? No sabemos qué es lo que dicen los bancos centrales cuando hablan de temporal. Segundo, es estructural. Hay elementos de la inflación en los bienes no replicables, bienes y servicios no replicables, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con inmobiliario, con el alquiler, con sanidad, educación, también con el precio de los alimentos frescos, etcétera, que es estructural y que ya era un problema antes en el año 2018 y 2019. Es importante entender todo esto, ¿por qué? Porque por un lado los bancos centrales se fijan ¿en qué? En la inflación oficial. La inflación oficial es una cesta de bienes y servicios que tiene unos pesos diferentes, no necesariamente los que nosotros percibimos como consumidores. Y esa diferencia entre la inflación oficial y la percibida es precisamente lo que está generando ahora mismo el debate. Los bancos centrales se fijan en la inflación oficial con esos pesos tiene una serie de baremos que la mantienen relativamente baja y los ciudadanos ven que los precios de los alimentos frescos, etcétera, y muchos otros bienes no replicables suben doble dígito, ¿de acuerdo? Otro elemento importante es entender que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Nos dicen que tiene que ver con la ruptura de las cadenas de suministro, etcétera, pero el impacto de esos es muy bajo. Si lo vemos en cada uno de, por ejemplo, de las materias primas, vemos que la correlación en el aumento de precio es altísima. ¿Por qué? Porque viene de la caída o de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, el riesgo en la inflación es bien evidente, es que se mantenga una política monetaria que ya está generando, antes de la pandemia, ya estaba generando problemas de protestas en todo el mundo por el aumento del coste de vida. Los bancos centrales tienen que ser más detallados y fijarse en los diferentes aspectos de la inflación que afectan a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay tres factores que pueden poner en peligro la recuperación. Uno, que el consumo se detraiga ante la evidencia de que la inflación es superior para las cosas que realmente necesitamos. Dos, que las empresas sufran en sus márgenes porque no son capaces de trasladar en margen el aumento de los insumos. Tres, que se genere estanflación, es decir, que el crecimiento del Producto Interior Bruto sea, como se espera, relativamente moderado, pero la inflación sea superior al crecimiento del Producto Interior Bruto y, por lo tanto, se destruya capacidad de creación de riqueza en la economía. La inflación es importante, prestémosle atención.